saber que no es... En ese aspecto de esos mundos paralelos que tú has empezado a concebir, entre lo que es el mundo físico, el mundo real y el mundo de los sueños, ese que decodifica y se vuelve a recodificar y que puede enviar un mensaje o simplemente se queda ahí en el aire, tiene esto mucho que ver con la elección de los diferentes materiales utilizados en cada una de las piezas, porque sí hay un juego importante de la luz. La luz a través de la proyección, la luz a través del reflejo, con lo que se implica, ¿no?, de volatilidad, pero también tenemos, por ejemplo, el ejemplo de ese nido o cárcel del pájaro, que es totalmente sólido, pesado y que es tan amenazante como protector, ¿no? ¿Tiene que ver con ese juego de esos mundos? Sí, cada uno... La idea en general era intentar elaborar un ambiente de sensación que se ajusta bastante a mis propios sueños, algo que si escuchamos sonido, si vemos el ambiente lumínico, no me interesaba que fuera, por ejemplo, una habitación oscura y con diferentes puntos de luz, sino que hubiera esta luz que si alguien ha visto, ya no va a poder ser que se vea en otro... Pero cuando alguien está viendo la exposición durante al menos 20 minutos, al final consigue estar en un grado de asimilación de lo que es el momento último del sueño, donde la representación formal se evidencia más y casi se aprende, casi se llega a coger. Ese momento último entre el despertar y el sueño es un poco el ambiente que se llega a captar cuando se está al menos 20 minutos o media hora. Y efectivamente tenía que tener un aspecto, una parte muy de luces fragmentadas como el mar, de reflejos, de cosas que tuvieran que ver con destellos, con un poco aspectos luminosos y de contraluz. Y efectivamente esta pieza es posible que sea la más onírica de todas, porque es la que más hasta cierto punto causa perplejidad, porque es muy compleja de ver entre los lenguajes más o menos audiovisuales que se han manejado y de luz, y esto que es una obra tan rotunda, así una especie de nido, unas chapas, un papelito, pero yo creo que es la más onírica por eso, porque crea un ambiente de perplejidad, incluso de sorpresa. Es algo que tiene que ver con la transmutación de la forma. Es un pájaro, pero no tiene la forma de pájaro, pero lo es. Vosotros en muchos de vuestros sueños habréis visto que una cosa es una cosa, aunque la estás viendo como otra, y tú la identificas como otra que está ajena totalmente. Por eso esto maneja esa clave. Y maneja también las claves de ese equilibrio que puede en un momento dado ser amenazante. Porque es una obra muy interesante. Yo pensaba que se iba a caer. Siempre estuve durante mi planteamiento, de hecho yo cuando la estuve montando y tal siempre se caía. Y a mí me pareció muy interesante que si llegaba a pasar, incluso en horas de exposición delante de gente, hubiera cerrado un poco ya la ilusión de haber completado un sueño ya casi completo. Porque manejaba esos criterios de algo que puede ser, pasar de algo que incluso puede ser cobijo, puede formar parte de una protección, a cuando se rompe el equilibrio hay una fuerza, algo de fuera que interviene, aunque sea muy sutilmente, y cae, es una amenaza totalmente, ¿no? Entonces es como un acto de fe estar ahí en medio, y me pareció muy interesante ese tipo de juego entre lo sutil del papel y las chapas metálicas. Entonces esta es la pieza que creo que es más onírica de todas, más que explican mejor conceptualmente mi concepto de sueño. Que tiene, ahí casi tiene un poco de pesadilla, ¿no? Sí, pero lo que son muchos sueños que sabes cómo van empezando, pero a lo mejor no sabes cómo termina, y la angustia está cuando te despiertas
y te despiertas porque has tenido esa angustia y a lo mejor ha habido un desarrollo. Mucho. En el fondo, los sueños son todo un recuerdo, por lo menos para nuestra vida consciente. Por tanto, entra en juego un aparato fundamental en nuestra vida, que es la memoria. Ese punto lo has llegado a desarrollar, por ejemplo, a través de la instalación del vídeo de la conciencia. Esa idea de ese despertar en el que las imágenes van llegando, nos quieren transmitir algo, pero no somos capaces de hacerlas. Yo últimamente sueño mucho. No sé, antes no soñaba tanto, o no era consciente. Bueno, eso es una estupidez científica, ¿no? Porque siempre soñaba igual, ¿no? Lo que pasa es que últimamente soy más consciente de los sueños que tengo. ¿Será que tengo peor dormir que antes? Y mis sueños son bastante reconocibles. O sea, manejan unas claves que más o menos varían, pero manejan unas claves que entran dentro de un imaginario, y de hecho en todas las posiciones están esas claves más o menos desarrolladas o más o menos intuidas o simplemente esbozadas en algunos aspectos, pero más o menos manejan una serie de claves que están ahí. Por eso, a lo mejor no es simplemente la memoria de un solo sueño, sino que es como una memoria de un gran sueño que siempre está como reelaborándose, ¿no? Y desde luego, algo que también es muy interesante es que son sueños muy formales, que se definen a través de la forma. O sea, la forma es algo que va estructurando el sueño. Y para mí son lenguajes que creo dominar y que forman un poco parte de mi actividad, ¿no? Entonces, sí, hay ese recurso a la memoria, pero creo que es más como una cosa que tiene que ver con la representación. Y además una representación muy vivida, casi inmediata. En esta cuestión de lo formal, yo me acuerdo que cuando empezábamos a hablar del proyecto había algunas piezas que la tenías como muy claras, muy definidas. Algunas, como el caso del pájaro, han sufrido una transformación a lo largo del tiempo, y desde ser físicamente el pájaro, e incluso con materiales diferentes, ha ido evolucionando a ser esa especie de embrión de pájaro. Pero había algo que siempre estaba muy presente, que era la parte del mar. El mar, tal y conforme yo lo concebí en origen, cuando tú me lo empezabas a explicar, para mí era como un estadio de la somnolencia, ¿no? De la incitación, de la invitación al sueño, de la invitación a ese mundo onírico, ¿no? Pero luego, conforme vi evolucionar la pieza, me fui tropezando que la imagen del mar no es una imagen tranquilizadora, porque en el fondo están apareciendo continuamente otras imágenes que en unas ocasiones se transforman y en otras ocasiones son golpes incluso violentos que rompen ese estadio. Eso tiene que ver con esa aparición formal de tus sueños particulares, pero que realmente quieres realizarlos como si fueran mensajes. Antes de eso último, te voy a contar que efectivamente en esta pieza en concreto y en casi todas he dejado que haya una creación casi, no desarrollando esos automatismos de vanguardia que han tenido que ver con muchas cosas surrealistas, porque esta obra no tiene nada que ver ni con el surrealismo, ni con aunque maneje cosas del sueño y tal. Pero sí he dejado que esta casi se hiciera. Yo he comentado alguna vez que yo empecé que quería hacer una obra con un pajarito y con algo más, pero que no sabía, y además no tenía ninguna intención de que la obra se hiciera. Yo quería encontrar algo para que terminarla, y la obra casi se hizo sola y llegó a unas conclusiones que fue generándose casi, que no quiero decir esa palabra porque no es la correcta, pero para que me entendáis, casi conscientemente. Porque no así inconscientemente, sino que ha manejado una serie de intuiciones de creación, de formas de crear que han llevado a eso, y entonces he dejado que casi se desarrollara. Igual el mar, que es lo que me has preguntado, el mar es otra cosa que tiene que ver mucho con mis sueños y con lo que yo creo que son gran parte de los sueños, que crean cierta tensión, incluso algo que está cercano
tú has dicho, hay muchas cosas que tienen que ver con la violencia, con un carácter incluso sexual de cierta representación, y todo relacionado con un continuo que se va fragmentando y que está siendo interferido por distintas cosas. Y está siendo interferido de una manera muy como flashes, ¿no? Que no son mensajes, que no son mensajes. No hay ningún tipo de mensaje, que no son imágenes que sean tan contundentes como para que pueda elaborar un discurso propio, sino que son como partes que están como algo que está dentro de la propia continuidad de la vida, y que hay ciertas cosas que tienen que ver con un carácter más de la violencia, de la sexualidad, de la contradicción, de la angustia, de ciertas cosas que, queramos o no, siempre están ahí. Algunas veces interfieren más, otras veces interfieren menos, pero siempre van creando una serie de interferencias en un continuo, sea vital o sea de sueño, que unas veces te causan más angustia, otras veces te causan menos, otras se reconocen más, otras menos, pero que siempre suelen estar ahí. Entonces esto es todo lo contrario, algo tranquilo, no tiene nada que ver. De acuerdo. Una vez visto ya formalmente la realización final, desde luego tranquilo no es, aunque tenga ese doble engaño, ese doble juego. En esta proyección además aparece otra cosa muy importante que está dentro de lo que es el ambiente de la exposición, que es el sonido. El sonido, por una parte, está ese toque de tambor rítmico, pausado, que podría ser incluso los golpes del corazón, está el mar, y además se viene acompañando también de unas palabras un tanto inconexas, de una cancioncilla que se tararea o se silba. Ese punto de trabajar el sonido, porque claro, estamos hablando que todo esto surge de la proyección de una imagen, de una obra de arte musical que es la Atlántida. ¿Cómo se puede uno sustraer lo suficiente para poder acomodar un sonido que no sea literal la Atlántida, pero que sin embargo sí pueda llevar a esos mundos? Yo creo que para lo que he comentado así al principio, para desarrollar algo razonablemente bien, o por lo menos con cierta coherencia, hay que saber qué posición tiene uno cuando se enfrenta a cada cosa, las capacidades que tiene, los recursos que pueden manejar y las cosas que no. De luego, yo, entre otras cosas, por lo que comentaba antes, la Atlántida es de tal complejidad, porque intervienen un montón de cosas que la hacen compleja, y como forma parte de una obra musical, yo nunca se me pasó usar como referencia clara o algo que tuviera mucho que ver en la música de Atlántida, o algo que tuviera que ver con la obra de Falla en esos aspectos, porque no quería, y eso es una cosa muy importante, no quería hacer una interpretación de la obra de Falla, porque porque creo que ni era caso ni tampoco era algo que creo que tendría que hacer, porque no iba a dar un resultado que fueran los más óptimos, ¿no? Entonces yo tenía que hacer una obra mía. Habrá cierta gente que habrá reconocido ciertas cuestiones que tienen que ver con la obra de Falla, ¿no? Pero son cosas muy sutiles que tal. Y era muy importante, porque a mí hay algo que me gusta mucho, que es intervenir en el espacio, hacer una interferencia en los espacios que se proponen para hacer cosas, y esos espacios se pueden intervenir desde muchos planos, ¿no? El visual, una cosa que tiene que ver con lo atmosférico, con lo formal, con lo que de imagen, y también con el sonido. A mí siempre me interesa, y me interesa últimamente mucho, el ambiente sonoro, lo que es la sonoridad.